Por lo menos creo que son temas un poquito más amenos. Bueno, entonces, como ya habíamos visto en gases, yo ya les había mostrado un poquito cómo eran los cambios, cómo ocurrían los cambios de fase. Habíamos visto que los cambios de fase involucraban cambios de energía. Y así podemos ir pasando de un estado a otro, cambiando con el agregado o con la extracción de energía, ya sea en forma de temperatura o en forma de presión. Y de esa manera van a ocurrir los cambios de fase que van aparejados cambios del orden molecular. Ahora bien, ¿de qué depende? Como ya lo habíamos visto un poco, ¿de qué depende ese cambio de fase y la energía que yo necesite para ese cambio de fase? Depende de las fuerzas intermoleculares. Seguimos con fuerzas intermoleculares, no se las tienen que olvidar, porque de acá con líquidos y con sólidos siempre vamos a hacer mención a lo que son las fuerzas intermoleculares. Por lo tanto, no se tienen que olvidar de enlace, no se tienen que olvidar de molécula, no se tienen que olvidar de polaridad, para poder explicar. Vamos a seguir explicando todos los fenómenos macroscópicos en función de las características microscópicas de los átomos y las moléculas. Entonces, habíamos visto también que el estado gaseoso era el estado de mayor libertad, de mayor desorden molecular. ¿Qué pasa? ¿Cómo paso yo de ese estado gaseoso al estado líquido? Bueno, tengo que restringir orden de libertad. ¿Cómo le restringo orden de libertad? Sacando energía. ¿Cómo? O disminuyendo la temperatura o aumentando la presión. De esa manera voy a confinar más las moléculas, las voy a tener más quietas. O les bajo la temperatura o les aumento la presión. Ahí voy a pasar al líquido. Y si sigo disminuyendo los grados de libertad de movimiento, disminuyendo la temperatura o aumentando la presión, voy a pasar hasta el estado sólido. Entonces, digamos, si yo quiero ir de gas a líquido, lo que tengo que hacer es sacarle energía al sistema. Y si quiero ir de sólido a gas, tengo que incorporar energía al sistema, ya sea aumentando la temperatura o bajando la presión. Bueno, los cambios de estado ya los hemos visto más de una vez y ustedes ya los han visto, están cansados de los nombres de los cambios de estado. Y acá hay un pequeño grafiquito de justamente lo que les estoy diciendo, cómo cuando voy entregando energía a un sistema, voy a ir cambiando de estado. Voy a ir cambiando de estado. ¿Cómo hacemos esto? Supónganse que tenemos un sólido. Supónganse que esto es agua, es hielo. Sólida, a muy baja temperatura. Cuando yo voy aumentando la temperatura de ese sistema, ¿sí? Caliento el cubo de hielo, le voy agregando calor. ¿Sí? Entonces, cuando le voy agregando calor, va aumentando la temperatura hasta que llego a 0 grado. Cuando llego a 0 grado, si yo sigo suministrando calor, voy a ver que la temperatura no se va a modificar. Por un determinado espacio de tiempo, la temperatura no se va a modificar. ¿Por qué no se va a modificar? Porque yo estoy entregando calor a ese sistema y ese calor que estoy entregando ya no lo usa el sistema para aumentar la temperatura, sino para pasar de sólido a líquido. Una vez que todo ese cubito de hielo pasó a líquido, cuando sigo aumentando el calor suministrado, va a aumentar la temperatura del líquido hasta que llego a 100 grados, estamos considerando acá que es agua, hasta que llego a 100 grados, donde si sigo aumentando la energía del sistema, suministrándole calor, de nuevo se va a mantener constante hasta que todo ese líquido haya pasado a vapor. Y una vez que eso haya ocurrido, si continúo suministrando calor, ya el gas pasa
va a comenzar a aumentar su temperatura. Entonces, por eso ven estas mesetas. Estas mesetas, ¿a qué corresponden? A los cambios de estado. Es decir, en estas mesetas, el sistema toma energía para cambiar de estado, en vez de para aumentar la temperatura. A ver, me parece que se está incorporando alguien. Lo vamos a silenciar. Bueno. Seguimos entonces. No están viendo la pantalla completa, ¿no es cierto? Ahora sí. ¿Ven bien ahora? Sí. ¿Sí? Bueno. Bueno. Vamos al estado líquido. Entonces, pasamos del estado gaseoso o le bajamos la temperatura al sistema, aumentamos la presión, pero pasamos al estado líquido. El líquido tiene también, al igual que los gases, los líquidos tienen ciertas propiedades y también esas propiedades dependen de las fuerzas intermoleculares. Lo que vamos a hacer ahora es describir algunas de estas propiedades de los líquidos que las podemos explicar en función de estas fuerzas intermoleculares también. Una propiedad importante de los líquidos es la tensión superficial. Como definición decimos que la tensión superficial es la cantidad de energía que se requiere para aumentar la superficie de un líquido por unidad de área. Esa es la definición teórica. ¿Cuál es el sentido práctico? ¿O lo práctico, cómo lo podemos ver a simple vista? Un ejemplo práctico nos permite dar cuenta de la tensión superficial. Por ejemplo, cuando ustedes ven en la superficie de un lago o de algún agua en reposo, como de un balde con agua o de una pileta, ustedes deben haber visto muchas veces bichitos que caminan sobre la superficie. ¿Por qué no se hunden? ¿Por qué? Porque justamente la superficie de los líquidos, la superficie se tensa. Existen fuerzas laterales que permiten tensar la superficie del agua como si nosotros estuviéramos envolviendo con un papel film un alimento, por ejemplo. ¿Vieron que ustedes agarran el papel film, lo estiran y lo envuelven? Bueno, lo mismo ocurre, este envolver con un papel film es el mismo efecto que ocurre con la superficie de un líquido en reposo. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? Imaginemos que tenemos un recipiente lleno con agua. Imagínense una molécula que está en el centro de este recipiente. Esa molécula es atraída por todas las que la rodean. Pero ahora imagínense una molécula que está en la superficie. Es atraída por las de abajo y por las de los costados. Y estas fuerzas de atracción intermoleculares son las que permiten tensar la superficie. Obviamente, ¿cuándo van a ser más importantes esas fuerzas de tensión? Cuando las fuerzas intermoleculares sean más importantes. Por eso esa tensión superficial se manifiesta en mayor grado en el agua. ¿Por qué? Porque ¿qué fuerzas intermoleculares tenemos en el agua? A ver, ¿quién lo puede recordar? Los puentihidrógenos, que como dijimos eran fuerzas intermoleculares fuertes. Entonces, esas también son las responsables de la tensión superficial del agua. En cambio, si ponemos un bichito a caminar sobre la superficie de alcohol, se va a hundir y se va a intoxicar, se va a morir. ¿Sí? No así sobre el agua, justamente porque el alcohol, al no tener fuerzas intermoleculares puentihidrógenos, tiene mucha menor tensión superficial que el agua. Otro ejemplo de tensión superficial, si alguna vez le han lavado el auto a sus padres y los han encerado, pueden ver que si tienen el auto enceradito, brillante, y le tiran un chorro de algún líquido, sobre esa superficie se forman como gotitas. ¿Por qué se forman como gotitas? Justamente por la tensión superficial del agua. Esas moléculas de agua se atraen
y se tensan superficialmente, y el menor volumen que puede ocupar un cuerpo por unidad de superficie es el de la esfera, y se forman esas gotitas sobre esta superficie encerada. O cuando ven las manzanas, vieron que, bueno, debería ya estar prohibido, que suelen lustrar las manzanas, pasarles bleno o a la fruta. Bueno, si le tiran agua, van a ver que sobre esa fruta se forman pequeñas gotitas. Y esto se debe a la tensión superficial del agua, que justamente ocurre más cuando tenemos fuerzas moleculares, intermoleculares más fuertes. Una derivación de esta tensión superficial de los líquidos es lo que conocemos como el fenómeno de capilaridad. El fenómeno de capilaridad. No sé si ustedes han probado alguna vez que puede ocurrir con un sorbete, pero de los sorbetes que son de plástico más puro, en realidad si fuera de vidrio más, que colocan el sorbete sobre un vaso de gaseosa o de jugo y tienen líquido que sube un determinado recorrido, sube en ese sorbete. ¿Por qué ocurre eso? Por capilaridad. O cuando ustedes, bueno, lamentablemente este año no van a poder ir al laboratorio, pero sí en el laboratorio, si han tenido algún práctico de laboratorio en la secundaria, han conocido las pipetas. Las pipetas que se utilizan para medir los líquidos, los volúmenes de los líquidos, los bajos volúmenes de líquidos. Si ustedes colocan una pipeta en un recipiente, ¿sí?, con un líquido, con agua, ven cómo un pequeño recorrido el agua sube por ese tubo, porque lo hace por capilaridad. ¿Sí? Sí, pregunta él o la que quería preguntar. ¿No? Bueno. María, ¿querías preguntar? Bueno, no la escucho. Bueno, entonces, la capilaridad se puede manifestar de dos formas, o mediante cohesión o mediante adhesión. Cohesión es la atracción que ocurre entre moléculas semejantes o similares, y la adhesión es la atracción que ocurre entre moléculas diferentes. Entonces, cuando nosotros colocamos un capilar, un tubo capilar, un sorbete, en el caso de agua, por ejemplo, por adhesión, las moléculas de agua van justamente a adherirse al vidrio. Una vez que las primeras se adhirieron al vidrio, por acción de la tensión superficial y de las fuerzas intermoleculares, se le pegan, por decirlo de alguna manera, otras moléculas de agua al agua, y esto hace que ascienda el nivel de la superficie dentro del capilar. Porque acá prima la adhesión, ¿sí? La atracción entre moléculas diferentes. Las primeras que se adhieren al vidrio, más por acción de las fuerzas intermoleculares, las otras del seno del líquido que se adhieren a las ya adheridas al vidrio. Ahora, ¿qué pasa con el mercurio? Si ustedes prueban lo mismo que estoy diciendo para el agua, lo prueban para el mercurio, van a observar el efecto contrario, y que el líquido en el capilar va a bajar en vez de subir. ¿Por qué ocurre esto? Porque acá lo que prima es la cohesión, es decir, la atracción entre moléculas similares. Acá las moléculas en el seno del líquido van a atraer, en el seno del líquido van a atraer a moléculas similares, y por eso el nivel del líquido va a bajar en el caso del mercurio. Estos dos fenómenos se dan por esto, porque existe la tensión superficial. Bueno, otra propiedad importante en los líquidos, muy importante, es la viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? Es la resistencia a fluir. La resistencia a fluir. Si ustedes, por ejemplo, hacen fluir aceite y agua, ¿qué van a ver? ¿Quién fluye con menor velocidad? ¿El aceite o el agua? A ver. El aceite. El aceite. ¿Por qué?
porque es más viscoso. Y es más viscoso porque hay en el aceite, que son moléculas largas de lo que se denominan triglicéridos, hay muchos OH y hay mucha posibilidad de puente de hidrógeno más que en el agua, en el aceite. Ahora, si yo comparo la viscosidad del agua con respecto al alcohol, ¿a dónde voy a tener más viscosidad? ¿En el agua o en el alcohol? En el agua. En el agua, porque el agua tiene estos puentes de hidrógenos, estas fuerzas intermoleculares dipolo-dipolo reforzadas con respecto al alcohol. Por ahí a simple vista no se nota mucho, pero bueno, pero es más viscosa el agua que el alcohol. Entonces, ¿qué característica tiene la viscosidad? Bueno, primero lo mismo, un líquido es más viscoso cuanto más fuerzas intermoleculares tenga. Profe, ¿tiene que ver con la densidad? Tiene que ver con la densidad. Tiene que ver con la densidad, pero la densidad es peso por volumen, ¿sí? La densidad es peso por volumen. En cambio acá juega más las fuerzas de atracción intermolecular. Claro que cuando también el compuesto es más pesado, hay más, digamos, las fuerzas intermoleculares van a ir aumentando. Pero en realidad, si yo te tengo que decir de qué depende la viscosidad, depende de las fuerzas intermoleculares, que pueden estar relacionadas con la densidad, pero no necesariamente. ¿Sí? Entonces, fijémonos más en fuerzas intermoleculares. Entonces, un compuesto que tenga más fuerzas intermoleculares tendrá más viscosidad. Ahora, ¿cómo podemos afectar la viscosidad de un mismo compuesto? Aumentando la temperatura, ¿sí? Un aumento de temperatura, porque ¿qué hace un aumento de temperatura? Un aumento de temperatura entrega energía a ese sistema, entrega energía a esas moléculas. La temperatura es capaz de romper esas fuerzas intermoleculares. Entonces, al romper esas fuerzas intermoleculares, vamos a bajar la viscosidad. Bueno, y acá tienen la viscosidad de algunos líquidos tabulados y ven el glicerol, que es lo más parecido acá que tenemos al aceite, como tiene una viscosidad bastante más alta que la del agua, aunque la del agua es bastante más alta que las de otros líquidos. Bueno, entonces, viscosidad, tensión superficial, ¿sí? Son dos propiedades que dependen de las fuerzas intermoleculares. Ahora bien, vamos a analizar otra propiedad, que es la presión de vapor, que esta por ahí se complica un poquito más entenderla. Vamos a tratar de entenderla desde cero, que es la presión de vapor. Ahí tenemos una definición, pero primero vamos a tratar de entenderla desde cero. Supónganse que colocamos en un frasco, colocamos un líquido y lo tapamos. Tenemos, en el momento cero, tenemos líquido y el espacio va hacia arriba. Pero ¿qué va a pasar? Cuando comienza a transcurrir el tiempo, el líquido, que son moléculas que pueden adquirir movimiento, que tienen energía, tienen grados de libertad, las moléculas se van a mover en el líquido y algunas de ellas chocan contra la superficie y pueden pasar a la fase vapor. Al mismo tiempo, las moléculas que están en la fase vapor, que tienen aún más grados de libertad, pueden volver a chocar contra el líquido y volver a la fase líquida. Así va a transcurrir un tiempo hasta que se va a establecer un equilibrio, lo que se denomina un equilibrio dinámico. ¿Qué implica este equilibrio dinámico? Que la velocidad con que las moléculas de líquido pasan a vapor es la misma que la velocidad con la que las moléculas de vapor pasan al líquido. En este momento de equilibrio, cuando se llegó a ese equilibrio dinámico, vamos a tener ciertas moléculas en el gas que van a ejercer una presión sobre la superficie de ese líquido. Bueno, eso es lo que se llama presión de vapor. Es la presión
ejercida por el vapor del propio líquido, si estamos en presencia de agua, del propio líquido sobre la superficie del mismo líquido, cuando el líquido y vapor se encuentran en un equilibrio dinámico a una determinada temperatura, obviamente. Si yo le aumento la temperatura, este sistema va a cambiar y la presión de vapor va a ser otra, ¿sí? Les pregunto yo llego a este equilibrio, a 25 grados. Llego a este equilibrio, por lo tanto tengo una determinada presión de vapor, de lo que sea, de una atmósfera, si quiero. Si yo aumento la temperatura de 25 a 100 grados, ¿qué va a pasar con esta presión de vapor que tengo acá? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Aumenta. Va a aumentar. Porque al aumentar la temperatura le estoy entregando energía cinética al sistema, estoy entregando energía al sistema, estoy entregando energía cinética a las moléculas, entonces van a ser más las que van a pasar a la fase de vapor. Por ende, la presión de vapor depende, es una propiedad de los líquidos, ¿sí? Que depende de los líquidos, de las características de los líquidos, pero también depende de la temperatura. Ahora bien, otra pregunta. A la misma temperatura, ¿qué líquido tendrá mayor presión de vapor? Aquel líquido con altas fuerzas intermoleculares o con bajas fuerzas intermoleculares. ¿Quién tendrá mayor presión de vapor? ¿Con bajas? Con bajas fuerzas intermoleculares. Volvemos a la explicación del agua y el alcohol. Volvemos a la explicación del agua y el alcohol. ¿Sí? Si yo me lavo las manos con agua, necesitaré secarme con un absorbente para sacarme el agua. En cambio, si me lavo con alcohol o con alcohol en gel, muevo un poquito las manos y ya estoy seca. ¿Por qué? Porque el alcohol tiene más presión de vapor. Más cantidad de moléculas de alcohol van a pasar a la fase vapor a temperatura ambiente. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, muy de la mano de la presión de vapor viene lo que es el punto de ebullición. Y vamos a ver y vamos a tratar de definir el punto de ebullición. Miren este gráfico. En este gráfico yo grafico la presión de vapor en función de la temperatura. Tomemos el gráfico de la curva azul, que es la del agua. La presión de vapor en función de la temperatura. ¿Y qué vemos acá? Que cuando yo aumento la temperatura, aumenta la presión de vapor. ¿Qué pasa cuando llego a los 100 grados? Cuando llego a los 100 grados, para el caso del agua, la presión de vapor es igual a la presión atmosférica, de 760 milímetros de mercurio. Estos toros son milímetros de mercurio. De 760 milímetros de mercurio. 100 grados, ¿qué es 100 grados? ¿Qué les suena? Para el agua. Para el agua, 100 grados es el punto de ebullición. ¿Qué es el punto de ebullición? Es la temperatura a la cual el agua en fase líquida comienza a pasar a la fase vapor. Entonces, definimos como punto de ebullición la temperatura a la cual la presión de vapor equivale a la presión atmosférica ejercida sobre la superficie de ese líquido. Entonces, cuando un líquido tiene mayor presión de vapor, ¿cómo será su temperatura de ebullición? ¿Qué les parece? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Yo tengo que, fíjense, primero, cuando aumenta la temperatura, aumenta la presión de vapor. ¿Sí? Entonces, un líquido con mayor presión de vapor se evapora más fácil que un líquido con menor presión de vapor. Luego de esto, que la temperatura de ebullición es la temperatura, me van a tener que disculpar, pero hasta que no llueva, mi alergia
está a flor de piel. Entonces, cuando aumento la temperatura, va a aumentar la presión de vapor, hasta que voy a llegar a un punto en que va a pasar a fase gas, cuando esa temperatura, para esa temperatura, la presión de vapor sea igual a la atmosférica. Esa temperatura se define como temperatura de ebullición. Es la temperatura a la cual la presión de vapor iguala a la presión atmosférica. Esa es la temperatura de ebullición. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué líquido o cómo dependerá la temperatura de ebullición de las fuerzas intermoleculares? Es decir, un líquido con mayores fuerzas intermoleculares tendrá mayor o menor temperatura de ebullición. Mayor. Mayor temperatura de ebullición. Es decir, ¿por qué? Porque un líquido con, y esto escúchenlo bien porque por ahí es un error muy común, un líquido con mayores fuerzas intermoleculares a una determinada temperatura va a tener menor presión de vapor, ¿sí? Con mayores fuerzas intermoleculares, este líquido va a tener menor presión de vapor. Pero si ese líquido tiene menor presión de vapor, yo voy a necesitar más temperatura para que esa presión de vapor iguale la presión atmosférica. Por lo tanto, a menor presión de vapor de un líquido, la temperatura de ebullición va a ser mayor. Cuando un líquido tiene menor presión de vapor, cuando las fuerzas intermoleculares son mayores. Entonces, a mayores fuerzas intermoleculares, la temperatura de ebullición va a ser mayor. Volvemos al ejemplo del agua y el alcohol. El agua tiene un punto de ebullición de 100 grados, mientras que el alcohol tiene un punto de ebullición de 78. ¿Por qué? Por las fuerzas intermoleculares puente hidrógeno del agua con respecto a las dipolo-dipolo del alcohol. ¿Entendido? Acá está lo que les estoy diciendo. Entonces, cuando un líquido hierve, cuando un líquido entra en ebullición, cuando la presión de vapor iguala a la presión externa. Entonces, ese punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor iguala la presión atmosférica, que es la externa en nuestro caso, ¿sí? Es la externa en nuestro caso. Entonces, la presión de ebullición normal es la temperatura a la cual el líquido ebulle cuando la presión externa es igual a una atmósfera. Cuando la presión, ese es el punto de ebullición que se le denomina normal. Cuando esa presión externa es la de una atmósfera. Yo les hago otra pregunta. Según esta definición, el punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido iguala a la presión externa. ¿Cómo va a ser el punto de ebullición de un líquido a nivel del mar comparado con el punto de ebullición del mismo líquido en la cima de la Concagua, por ejemplo? En la cima de la montaña, digamos, el punto de ebullición va a aumentar, digamos, por eso cuesta más calentar el agua en la montaña. Exactamente, esa era la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la presión externa es menor. Porque la presión externa es menor. ¿Sí? ¿Se entiende? La presión externa es menor. Entonces yo tengo que es la temperatura, ¿por qué cuesta calentar el agua? La temperatura a la que la presión de vapor va a la presión de vapor va a ser igual a la presión atmosférica, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Puedo repetir la pregunta, profe? Ya dijimos que la temperatura de ebullición es la temperatura necesaria para que la presión del vapor del líquido alcance la presión exterior.
para que la presión de vapor del líquido alcance la presión exterior. En la cima de la montaña, la presión exterior es más baja. Entonces, la temperatura a la que la presión de vapor va a alcanzar la presión exterior va a ser más baja. La temperatura de ebullición, tomemos el agua, va a ser más baja en la cima de la montaña. Y por eso es que cuesta cocinar alimentos, porque la temperatura de ebullición es menor. El agua no va a ebullir a 100, el agua va a ebullir a 90. ¿Sí? Entonces, yo voy a necesitar ¿No es al revés, profe? a 90 ya va a pasar a vapor. Entonces yo voy a necesitar, no es al revés, yo voy a, el que contestó recién lo dijo, me parece que medio al revés recién. Yo voy a necesitar más tiempo para cocinar los alimentos porque no voy a lograr más de 90 grados en el líquido. Por eso. Ah, claro. ¿Se entiende? Por eso es que demoro. Me parece que quien contestó recién en realidad no fuimos exactamente al punto. A ver si se entiende. Punto de ebullición o temperatura de ebullición es la temperatura necesaria para que la presión de vapor del líquido iguale la presión externa. Si la presión externa es menor, ¿sí? Voy a necesitar menos temperatura para que la presión de vapor sea igual a la presión externa. Entonces la temperatura de ebullición va a ser menor. Si la temperatura de ebullición es menor, el agua, por ejemplo, nunca va a llegar a 100 grados, porque va a pasar a vapor antes. ¿Se entiende? Entonces nunca voy a tener agua a 100 grados, voy a tener agua a menos temperatura. Y si tengo agua a menos temperatura, me va a ser más difícil cocinar los alimentos en agua a 90 grados, voy a necesitar más tiempo. ¿Sí? Entonces, moraleja, llévense el sandwichito cuando vayan a escalar, no pretendan hacer un fueguito para cocinar porque les va a llevar bastante más tiempo. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Es un tema que por ahí cuesta entender, por eso quiero que si no lo entendieron lo digan, así lo tratamos de volver a explicar de otra forma. ¿Se entendió el que me contestó recién? ¿Entendiste ahora? Sí, profe, entendí. ¿Sí? Entonces, a mayor punto de ebullición, bueno, como ya dijimos, mayores fuerzas intermoleculares. O sea, cuando un compuesto tiene más fuerzas intermoleculares, va a tener más punto de ebullición. Bueno, y después otra característica también en sistemas líquido-gas es lo que se denomina la temperatura crítica y la presión crítica. En realidad no vamos a hacer ejercicios sobre esto. Los ejercicios para líquidos van a ser siempre ejercicios de las propiedades de punto de ebullición, presión de vapor, tensión superficial, viscosidad. Sobre eso van a girar los ejercicios. Ya les voy anticipando. Para parcial, los ejercicios o las preguntas teóricas. Pero tenemos que conocer también que existe en los líquidos y en los gases una temperatura por encima de la cual la fase gaseosa no se puede licuar. Y eso se denomina temperatura crítica, es decir, la temperatura más alta a la que una sustancia puede existir como líquido. Más de esa temperatura, la sustancia ya no puede existir como líquido, cualquiera sea la condición de presión, y eso es lo que se denomina temperatura crítica. Es la temperatura por encima de la cual una fase gaseosa no se puede licuar de ninguna manera cualquiera sea la presión. O sea, la temperatura más alta en que una sustancia puede existir como líquido, independientemente de la presión. Esta es una característica para conocer que existe eso, es decir, que yo no puedo tener líquidos a cualquier temperatura. No. Tenemos un cierto límite de presiones. Bueno, esto es lo que corresponde a líquidos. Vamos a pasar ahora a sólidos para tratar de terminar por lo menos sólidos, ¿sí? Y el martes que viene tratar de ver
soluciones. Entonces, a ver, voy a dejar de compartirles esta pantalla para compartir la otra. Y me parece que dice Macana que estoy... A ver, esperen un poquito porque no tenía preparado el otro. Ya lo abro y lo comparto. Bien. Ahora sí. Ahí está. ¿Están viendo? ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe, se ve. Sí, se ve. Sí, porque yo, a mí me parece la conexión inestable por eso. Bueno, vamos a empezar con sólidos ahora. Es el estado de agregación con menor grados de libertad. Entonces hemos pasado por el gas, donde las moléculas tenían los mayores grados de libertad, ocupaban todo el volumen del recipiente que les contenía. Pasamos al líquido, donde tenemos ciertas restricciones, ya los líquidos ocupan un cierto volumen independientemente del recipiente que los contiene, y tienen las propiedades que acabamos de ver, de tensión superficial, viscosidad, punto de ebullición, presión de vapor. Y luego vamos a pasar al otro estado donde los grados de libertad en el caso de las moléculas son menores, es un estado de agregación más rígido, que son los sólidos. Dentro de los sólidos podemos distinguir dos tipos de sólidos, que son los sólidos amorfos y los sólidos cristalinos. ¿Qué diferencia o qué ustedes han escuchado hablar de sólidos cristalinos y amorfos? ¿Tienen así alguna idea, algún ejemplo de qué es un sólido cristalino? A ver, antes de arrancar, a ver qué idea tienen. ¿Qué idea tienen de lo que es ¿No es un cristalino? ¿Cómo? ¿El hielo? El hielo es un sólido cristalino, sí. Todas las sales, por ejemplo, el cloruro de sodio es un sólido cristalino. Es decir, ¿qué características tienen los sólidos cristalinos? Las entidades que lo forman a ese sólido, ya sean iones, en el caso de las sales, como el cloruro de sodio, sean moléculas o sean átomos que formen este sólido, se encuentran ordenadas espacialmente, ocupando ciertas posiciones. Y ese ordenamiento es lo que se denomina ordenamiento a largo alcance. Es decir, yo puedo tener toneladas de un sólido donde tengo todas las moléculas, los átomos o los iones ordenados de la misma manera. Por eso se denomina ordenados a largo alcance. Es una distribución tridimensional regular, un ordenamiento de esas entidades, ¿sí? Ya ahora le vamos a llamar entidad o punto reticular. ¿A qué le vamos a llamar entidad o punto reticular? A esa molécula, átomo o ion que va a formar ese sólido. Cada átomo, cada molécula, cada ion que forma el sólido va a ser lo que se denomina un punto reticular. ¿Por qué punto reticular? Porque decimos que los sólidos cristalinos forman retículos regulares. Son estructuras regulares. Las fuerzas responsables de mantener ese ordenamiento pueden ser de distintos tipos. Las fuerzas iónicas en los sólidos iónicos, las fuerzas covalentes en los sólidos covalentes, fuerzas dipolo-dipolo
en el caso, o puente hidrógeno en el caso del hielo. ¿Sí? Todas las fuerzas intermoleculares pueden ser las responsables de mantener esas entidades, ya sean moléculas, átomos o iones, ordenadas regularmente en un sólido cristalino. En cambio, y acá fíjense, miren, acá tenemos un sólido, justamente un sólido iónico, donde tenemos puntos reticulares ocupados por o cationes o aniones, con una determinada estructura, un determinado ordenamiento. En cambio, los sólidos cristalinos son sólidos que carecen de este ordenamiento, de este orden. A ver, ¿conocen algún sólido que sea amorfo? Amorfo, ¿qué significa amorfo? Sin forma, sin ordenamiento. En realidad. ¿Qué les parece? ¿El plástico puede ser, profe? Exactamente, el plástico. ¿Por qué el plástico o el vidrio son sólidos amorfos? Porque son sólidos sintéticos, son sólidos hechos por el hombre. La naturaleza le lleva millones de años lograr este ordenamiento tridimensional. En cambio, los procesos químicos de producción normales, a las moléculas, átomos o iones, no les dan el tiempo necesario para que se produzca este ordenamiento estricto, y resultan de estos procesos sintéticos sólidos amorfos, sin ordenamiento. Entonces tenemos, por ejemplo, el plástico, por ejemplo, el vidrio, los termoplásticos, etc. Nosotros nos vamos a ocupar ahora de analizar los sólidos cristalinos, los que tienen cierto ordenamiento estructural. Y los vamos a clasificar en función de cuáles sean estas entidades que componen ese sólido cristalino. En un sólido cristalino podemos definir una unidad estructural, que es lo que se denomina celda unidad, para un sólido cristalino. Es decir, si tenemos un sólido que está compuesto por cristales, nosotros podemos tomar una porción de ese cristal como si fuera un ladrillo en una pared, ¿sí? Y la estructura que tiene ese ladrillo, que se denomina celda unidad, se va a repetir indefinidamente para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, para adelante, para atrás, se va a repetir indefinidamente en todo ese cristal, en todo ese sólido. Eso es lo que se denomina celda unidad. Es como un bloque de construcción que se repite, donde tenemos un ordenamiento de átomos, moléculas o iones, de esas entidades, que se repite indefinidamente. Fíjense, acá tenemos esta celda en el centro, una celda unidad tridimensional. En esta celda unidad tridimensional, los vértices son los que nosotros denominamos los puntos reticulares, es decir, los que están ocupados por un átomo, molécula o ion. Ahora, existen distintos tipos, a ver si lo teníamos acá, no. Existen distintos tipos de celdas unidad. Distintos tipos en función del orden. Hay celdas unidad que son cúbicas. ¿Qué significa cúbicas? Cúbicas cúbicas simples, donde cada vértice está ocupado por un átomo, molécula o ion. Hay otro tipo de celda unidad que se denomina celda cúbica centrada en la cara, por ejemplo. No nos vamos a poner a describir los distintos tipos de celdas unidades que existen, simplemente saber que existen distintos tipos de celdas, es decir, distintos ordenamientos de esas entidades, que se van a repetir indefinidamente después en todo el sólido. Hay una celda unidad, como les digo, centrada en las caras,
se llama cúbica central en las caras, que ¿qué significa? Que tenemos átomos en cada vértice y en el centro de cada cara. Por ejemplo, acá, en la cara de adelante, de arriba, de abajo, de la derecha, de la izquierda o de atrás. ¿Sí? Esa es la cúbica central en las caras. Hay otra que se denomina cúbica central en el cuerpo, donde estas unidades o estas entidades se encuentran en los vértices y en el centro del cuerpo de este cubo. Estos son los distintos tipos de celda unidad que corresponden a distintos ordenamientos de estos átomos, moléculas, iones en esa celda, que a su vez se va a repetir en todo el espacio, en todo el volumen de ese sólido. Entonces, esos son los sólidos que tienen esta estructura cristalina, es un ordenamiento regular, periódico. Estos sólidos cristalinos, a su vez, se pueden clasificar en distintos tipos, como les dije, según estas unidades, estas entidades que sean átomos, moléculas o sean iones. Y así tenemos, por ejemplo, los sólidos iónicos. Los sólidos iónicos son aquellos en donde esos puntos reticulares, esas unidades son aniones y cationes. Es decir, que son especies cargadas. Entonces esos iones se mantienen unidos por las fuerzas electrostáticas, las características que tienen que son bastante duros y quebradizos, que son buenos conductores de la electricidad solamente, y esto anótenselo ya, machetenlo, solamente cuando están fundidos en solución. Un sólido iónico es la sal, el cloruro de sodio, todas las sales, cloruro de potasio, fluoruro de sodio, todas las sales, carbonato de sodio, nitrato de sodio, todas las sales son sólidos iónicos. ¿Y cuándo conducen electricidad? Únicamente cuando están en solución o cuando están fundidas. ¿Por qué? Porque para conducir electricidad yo necesito justamente movimiento, necesito transporte de cargas negativas. Entonces un sólido iónico sólido, donde tiene los grados de movimiento restringido, no puede conducir la corriente porque no puede haber un transporte de carga, porque es rígido. Solamente puede haber un transporte de carga cuando ese sólido iónico esté ya disuelto en agua, de manera que esos iones están en movimiento o esté fundido. Entonces nunca me digan que los sólidos iónicos son conductores. Sí, son conductores, pero cuando están disueltos o fundidos. Luego tenemos los sólidos moleculares. Los sólidos moleculares son aquellos en que el punto reticular está ocupado por una molécula. Por eso se denominan sólidos moleculares. Y esas moléculas que pueden estar atraídas unas a otras, ya sea por puente hidrógeno, como en el caso del agua, por dipolo-dipolo, por fuerzas de London, como por ejemplo en el caso del dióxido de carbono. Fíjense, el dióxido de carbono, que también se denomina hielo seco, el dióxido de carbono. A baja temperatura es sólido, ¿sí? El dióxido de carbono a temperatura ambiente es un gas, pero a baja temperatura es sólido. ¿Y cuáles van a ser las fuerzas de atracción en ese sólido? Si es un sólido, ¿cómo es este sólido? ¿Es polar o no polar? ¿Cómo es este sólido? Es no polar. Este sólido es no polar. Por lo tanto, las fuerzas de atracción en este sólido van a ser de London, de dispersión de London. Van a ser bajas. Y por eso que el dióxido de carbono es sólido a mucha menor temperatura que el agua. El agua es sólida a 0 grados. En cambio, el dióxido de carbono es sólido, creo que a menos 80, a menos 78 grados, me parece. O por ahí anda. O no sé si no estoy confundida con la temperatura del nitrógeno. Pero bueno, todo depende de nuevo de las fuerzas de atracción intermolecular. También, ¿qué tenemos? Vamos a dejar los metálicos por un lado. Los sólidos covalentes. ¿Cuáles son los sólidos covalentes? En los sólidos covalentes, los puntos reticulares ahora no están ocupados por moléculas, sino que están ocupados por átomos.
son muy pocos los sólidos covalentes conocidos. Los sólidos covalentes conocidos son la sílice, que es el dióxido de silicio, que es la arena, y el carbono como el diamante o el carbono como el grafito. ¿Qué significa? Que ahora ese punto reticular no es una molécula de dióxido de silicio, sino que son átomos, ¿sí? Son átomos de silicio y átomos de oxígeno, que están unidos por enlaces covalentes, pero los puntos reticulares los ocupan tanto silicio como oxígeno. Y se forma una red muy fuerte. El enlace covalente es un enlace fuerte. Ya no tengo una fuerza de atracción dipolo-dipolo, una fuerza de atracción del hondo. Tengo un enlace en toda la estructura del sólido. Por eso que son sólidos muy duros, muy incompresibles, con un altísimo punto de fusión, porque las fuerzas intermoleculares dentro de ese sólido son muy altas, son enlaces, realmente enlaces. Como les digo, hay dos sólidos que tienen esta característica particular. La arena, que es el dióxido de silicio, o el carbono diamante, o también el carbono grafito. Como les dije, son muy duros porque los enlaces, los puntos reticulares están unidos por enlaces muy fuertes. Por ejemplo, no sé si saben que el diamante se utiliza para las puntas de herramientas para cortar, justamente por la dureza que tiene el carbono diamante. Por esta particularidad, porque se trata de un sólido covalente. Unidos por enlace metálico. Profe, ¿nos escucha usted? Profe, nos está escuchando. ¿Me escuchan? ¿Me perdieron ustedes? Recién yo los perdí. Sí, ahora se escucha, profe. ¿Estuve hablando y no me escuchaban? Sí, se cortó. Sí, Exactamente. recién se vuelve, digamos, se cortó hace 30 segundos. Sí, Ah, estuvimos hasta enlace covalente y ya quedó ahí. Chau, lo demás. el enlace metálico no me escucharon. No. No, bueno, vamos a verlo. Lo que pasa que aparentemente vieron que no se cortó a los 40 minutos. Nos han habilitado los Zoom más extensos. Pero bueno, yo no sé qué pasó, que me perdieron. Debe haber sido por el internet, no por eso. Sí. Anda mal Sí. internet, profe. A mí se me cortó esta mañana también. Si no vio, No, yo sí. entré y salí. Sí, realmente está muy inestable porque, bueno, está todo saturado. Estábamos en los covalentes hablando del diamante. Bueno, perfecto. Entonces, con lo del diamante estamos. Diamante tenemos enlaces covalentes, el diamante se utiliza para las puntas. Si ustedes tienen micrófono, perdón, sí, me olvidé de compartir. Una cosita, si ustedes tienen micrófono, por favor, en cuanto no me escuchen, díganlo, porque como yo no estoy viendo el grupo, si ustedes lo ponen por el grupo, yo voy a seguir hablando y ni me entero. Así que, por Es favor... que, profe, se cortó la imagen, se cortó el audio, se cortó todo, no cortó teníamos todo. forma de verla. Perfecto, no, yo pensé que se había cortado solo el audio y había quedado hablando en mudo. Está No, bien. profe, se cortó todo, es internet que está Bien. sobrecargado. Internet que anda muy, muy mal. Sí. Estamos pagando y no, realmente el servicio es bastante deficiente. Estamos colapsados. Bueno,
Bueno, entonces los covalentes los vimos, terminamos ahí, no dije más nada, dije solamente que los enlaces covalentes eran muy fuertes, los sólidos covalentes eran muy duros, y por lo tanto se utilizan para las puntas de herramientas de corte, por ejemplo. Y vamos a los sólidos metálicos. Bueno, los sólidos metálicos acá ¿sí? Una pregunta. Sí. Los sólidos covalentes no son conductores por el tema de que están muy ordenados, tienen electrones fijos. Exacto, son aislantes. Son aislantes, es decir, solo tenemos dos tipos de sólidos conductores. Los iónicos, cuando están disueltos o fundidos, o los metálicos. El resto de los sólidos, ¿sí?, donde tenemos estructuras rígidas, donde no hay movimiento, no son conductores. Ni los covalentes, ni los moleculares. Tiene que haber un cierto grado de movimiento para que podamos conducir la carga negativa. Entonces, sí son los iónicos en solución o fundidos, y los metálicos ya vamos a ver cómo y por qué. En eso quiero tratar de entrar por lo menos en esta clase. Entonces, los metales. Los metales dice acá que son sistemas sólidos integrados por átomos unidos por fuerza de enlace metálico. ¿Qué es el enlace metálico? Presentan conductividad eléctrica y térmica. ¿Qué es el enlace metálico? Lo vamos a definir de dos formas. Lo vamos a definir de una forma más general, más fácil de entender, y después nos vamos a ir a la teoría de bandas para explicarlo, digamos, más científicamente. En principio, yo no sé si ustedes han escuchado hablar de que el enlace metálico no se asemejan a cationes inmersos en un mar de electrones en movimiento. Son electropositivos. Profe, no se escucha otra vez. Profe, se volvió por la conexión. Ah, ¿se volvió a cortar? Dios. Hay un complot para que no terminemos esta clase. ¿Se escucha ahora? Ahora sí, profe. Se ve que es viernes, ni la internet quiere. No me diga eso, que tengo clase hasta las 11. Bueno, seguimos entonces. Llegaron a escuchar que los enlaces metálicos eran cationes en un mar de electrones, porque los metales son muy electropositivos, entonces tienden a ceder electrones. Entonces, cuando tengo un átomo de metal al lado de otro, al lado de otro, al lado de otro, y así millones de átomos, todos ellos tenderán a ceder sus electrones de valencia, ¿no? Los electrones del último nivel, desprendiéndose de manera de generarse una especie de mar de electrones que pueden moverse, en donde están nadando, digamos, los cationes. Entonces, esto hace que los metales sean conductores, ¿sí? Porque tenemos estos electrones desprendidos de su átomo, estos millones de electrones desprendidos de sus átomos, que pueden moverse y conducir la corriente. Esa es una explicación más de secundaria. Vamos a ver ahora una explicación un poquito más científica con lo que se denomina la teoría de las bandas, la teoría de conductividad de bandas. Bueno, para explicar la teoría de conductividad de bandas, imaginémonos átomos de metal, como por ejemplo magnesio, una cinta de magnesio, un átomo al lado del otro. Que como les dije, son átomos electropositivos, tienen una carga nuclear de más 12, tienen electrones en 1s, en 2s y en 2p. Llegamos en el magnesio hasta el período 2. ¿Qué va a pasar?
Después tenemos una banda que es o un orbital 3s y un orbital 3p, pero que están desocupados, ¿sí? Pero que están desocupados. Al estar estos átomos metálicos tan cerquitas unos del otro, ¿sí? Y tener esa capacidad para perder electrones a su vez, podemos considerar que en estos metales, los orbitales, todos los orbitales 3s que están desocupados, se juntan para dar lugar a una banda compuesta por la superposición de todos los orbitales 3s. Y así como se solapan los 3s, también se solapan los 3p. ¿En dónde? Estos electrones que se desprenden, los electrones de valencia, ¿sí? Acá tenemos núcleos más 12, ¿sí? Núcleos no con carga, sino con 2 electrones. Los electrones de valencia que se desprenden en el caso del magnesio, que son 2. Recuerden que el magnesio está en el grupo 2. Busquen la tabla periódica y busquen el magnesio en el grupo 2. Tienen 2 electrones de valencia que pueden desprenderse, ¿sí? Esos electrones que pueden desprenderse, que están en 3s, ¿sí? Que están en 3s en el caso del magnesio, ¿qué pasa? Al estar solapados los orbitales 3s, esos electrones pueden deslocalizarse a lo largo de toda esta banda y moverse con libertad. Y no solo estar atados a cada núcleo. Entonces, rebobinando. Ese sería el río, profe, que dice usted, de electricidad. En este caso serían bandas. Y realmente ahí podemos ver cómo se mueven a través de bandas y no lo definimos como un río, como algo que no desconocemos. Como un mar de electrones. Claro. Exactamente. Es decir, tenemos estos núcleos de magnesio positivo y tenemos cada núcleo de magnesio, cada átomo de magnesio tiene 2 electrones de valencia que están en el orbital 3s. Pero ¿qué pasa? Como esos metales son tan electropositivos y tienden a perder esos electrones, cada átomo pierde esos electrones y al estar presente, a explicarse esto, digamos, esta es una explicación teórica, ¿sí? Al explicarse este enlace como un solapamiento de orbitales, este solapamiento de los orbitales S va a formar una banda, que es lo que se denomina banda de valencia, en donde están deslocalizados los electrones de valencia, que son los 2 electrones, en el caso del magnesio, que están en S. Cada átomo pierde esos 2 electrones, que van ahora a estar deslocalizados con libertad de movimiento en la banda de valencia. Y al estar con libertad de movimiento en esa banda de valencia, también pueden llegar a saltar a la banda de conducción, que se denomina la banda de conducción, la banda que se encuentra por encima debido a la superposición, ahora sí, de los orbitales 3p vacíos. O sea que tenemos una banda de valencia, donde están todos los electrones de valencia, y seguida por encima tenemos una banda de conducción, en teoría vacía, ¿sí? Ocupada o formada por el solapamiento de los orbitales 3p. Ahora bien, estos electrones que están deslocalizados en la banda de valencia pueden saltar a la banda de conducción y así comenzar la conducción de corriente. Imagínense que estas bandas están tan pegadas, entonces si un electrón salta a la banda de conducción que está vacía, el recorrido podrá ser mucho más rápido y podrá comenzar una conducción de corriente. Por eso se denomina banda de conducción. Esto ocurre en el caso de los metales, es decir, en el caso de los metales, esta banda de conducción está pegadita a esta banda de valencia. Entonces, un electrón puede saltar, imagínense un carril ocupado y un carril libre en una autopista, ¿sí? Cuando un electrón logra saltar a la banda de conducción en ese carril desocupado, la velocidad del viaje podrá
elevarse bastante y realizar esta conducción de la corriente. ¿Eso es lo que pasa en el cobre, profe? Exacto, claro, esto es lo que pasa en el cobre y lo que pasa en todos los metales conductores, ¿sí? Acá tenemos el ejemplo del magnesio, pero digamos, el cobre, ¿por qué se utiliza el cobre en realidad? Y no el magnesio, porque es mucho más barato. Entonces se utiliza el cobre como conductor. Ahora bien, esto ocurre en el caso de los metales. Profe, perdón, tengo una consulta. Sí. ¿A qué se refiere con electrones deslocalizados? Los electrones que pueden moverse libremente a través de una banda. Eso es deslocalizado. Deslocalizado me refiero a que no tengo dos electrones 3s unidos a otro núcleo, este núcleo, otros dos electrones 3s unidos a este y otros a 3s, sino que están libres en una banda formada por la superposición de todos los orbitales 3s de todos los átomos en el metal. Eso se denomina deslocalizado, o sea, no están localizados cerca de este núcleo. No tengo otros dos localizados cerca de este núcleo, sino que están deslocalizados moviéndose en esta banda entre todos los núcleos, como un mar de electrones que les decía antes. ¿Se entendió? Sí, ahí se entendió. Gracias, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, eso pasa, como les digo, en el caso de los metales, ¿sí? En el caso de los metales tengo la banda de valencia y la banda de conducción, que están muy pegaditas una con otra. Ahora bien, en los aislantes, ¿sí? Como estos sólidos como el dióxido de carbono o la sílice, ¿sí? Ustedes saben que en los circuitos electrónicos se usan laminitas de sílice como aislantes, ¿sí? Así como se utiliza el cobre como conductor, se usan las laminitas de sílice como aislantes en los microdispositivos. ¿Por qué? Porque es un sólido covalente, un sólido no conductor. ¿Y qué lo hace no conductor? Desde el punto de vista de las bandas de conducción, que el salto entre la banda de valencia y la banda de conducción en ese sólido es muy grande. Entonces es casi imposible que un electrón pueda saltar de la banda de valencia a la banda de conducción para conducir la corriente eléctrica. Por eso son aislantes. Y en el medio de estos dos tenemos otros tipos de sólidos que se denominan semiconductores, y ya vamos a ver cuáles son, en donde tienen el salto, el band gap, que se llama, o energy gap, el salto de energía. El salto entre la banda de valencia y la banda de conducción es muy pequeño, entonces yo de alguna manera física o química puedo lograr que salten estos electrones de la banda de valencia a la banda de conducción. Y un elemento que era semiconductor, convertirlo en conductor. ¿Cuándo los semiconductores son conductores? Cuando la temperatura es alta, cuando aumento la temperatura, porque yo cuando aumento la temperatura entrego energía al sistema y puedo provocar el salto, o cuando esos elementos se combinan con otros. Son un semiconductor es el silicio o el germanio, por ejemplo, no el dióxido de silicio, no confundamos la sílice con el silicio puro. El silicio puro es un semiconductor igual que el germanio, fíjense que están en el grupo 4. Distinto es la sílice es aislante. El silicio es semiconductor. ¿Por qué? Porque yo el silicio lo puedo, o bien, cuando le aumento la temperatura, conduce la corriente, o bien lo puedo dopar con impurezas, y vamos a ver cómo. Lo puedo dopar con impurezas, y cuando lo dopo con esas impurezas, puede conducir la corriente. ¿Cómo? Vamos a ver, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Imaginemos silicio. El silicio también es un sólido covalente, ¿sí? Que está, recuerden que el silicio tiene 4 electrones de valencia, igual que el carbono. El silicio es más 4.
el silicio, en una red de átomos de silicio, el silicio se une a otros, fíjense por ejemplo, se une a otros 4 silicios. El verde es el silicio, se une a otros 4 silicios. Y así formo la red de silicio, que es un semiconductor que no va a conducir la corriente a no ser que le eleve mucho la temperatura. O otra posibilidad es reemplazar, y 1 en 1.000.000 ya puede desatar la conductividad. Puedo reemplazar un átomo de silicio en esa red, como les digo, 1 en 1.000.000 ya basta, un átomo de silicio en esa red por otro átomo. Ese otro átomo, ¿qué puede ser? Por ejemplo, fósforo. Fíjense el fósforo. El fósforo pertenece al grupo 5, ¿sí? O sea que el fósforo tiene 5 electrones en la capa de valencia. Si yo reemplazo acá el fósforo, voy a compartir 1, 2, 3, 4 y me va a sobrar 1. Me va a sobrar un electrón acá. Ese electrón que me sobra es capaz de saltar a otro silicio, y de ese otro silicio a otro silicio, y así, y deslocalizarse ese electrón y generar, desatar la conductividad de electrones, y por lo tanto la conductividad de corriente. Esas impurezas se denominan impurezas donadoras o impurezas tipo N, que son negativas, impurezas negativas. De esta manera puedo desdopando con esta impureza. ¿Y por qué digo dopando con impureza? Porque digo reemplazo un átomo en 1.000.000. Por eso es que les hablo de impureza. Y con eso ya puedo lograr la conductividad. Esto, ¿por qué son muy usados los semiconductores en los circuitos electrónicos? Porque, bueno, ustedes como ingenieros informáticos saben que estos dispositivos electrónicos se tiende a la todo más chiquitito, más chiquitito. ¿Y gracias a qué podemos hacer todo más chiquitito? A estos semiconductores. ¿Por qué? Porque como una pequeñísima impureza, 1 en 1.000.000, me puede desatar la menos masa de un semiconductor como el cobre para crear conductividad. ¿Se entiende esto? ¿Me están escuchando y se entiende? ¿Sí o no? Por el costo ¿No me sería, escuchan? digamos, profe, sería por el costo. ¿Cómo? ¿Sería también por el costo? Por, digamos, ser más barato. Más que por el costo, por el volumen. Más que por el costo, por el volumen. Es decir, yo, para obtener la misma conductividad, puedo obtener la misma conductividad con un menor volumen. Y entonces puedo llegar a la... Con menor volumen del semiconductor, tener una mayor conductividad. Con respecto al cobre. ¿Se cortó de nuevo? Se cortó de nuevo y volvió solo, yo no lo reconecté. Estamos complicados hoy, Dios. Menos mal que nos quedan pocas clases. Bueno, entonces, costos, ¿no? De volúmenes, ¿sí? Con los semiconductores necesito menos volumen para lograr la misma conducción. Justamente por esto, por la capacidad que tienen estas impurezas, que es un átomo en 1.000.000 de átomos, para generar la conductividad. Otro tipo de impureza
¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Sí, profe. ¿Me escuchan? Ah, porque me desaparecieron Claudia, por ustedes favor, en sí. el no sé qué toque. Me desaparecieron. Por eso no los estoy viendo. No veo nada. Nada, nada, nada. ¿Me siguen escuchando? Sí, profe. Sí, me escuchan, acá estoy. Bueno, no sé qué pasó, realmente que no puedo, no podía verlos, se me desaparecieron. Bueno, voy a compartir de nuevo. Me está haciendo renegar esto. Profe, ¿hay forma en que repite resumidamente lo de los semiconductores? Sí. De por qué, Sí, muy se nos ha resumidamente. cortado mucho. Bueno, repetimos. No le voy a poner los voy a dejar así, total lo ven igual. Los semiconductores, ¿qué pasa? La diferencia, en los conductores, el band gap, el salto de energía entre la banda de valencia y la banda de conducción, es nula. Entonces, en un puede saltar de la banda de valencia a la banda de conducción y conducir la corriente. En un semiconductor hay un pequeño salto de energía. Ese pequeño salto de energía hace que en condiciones normales no sea conductor, pero si yo aumento la temperatura o lo dopo con impurezas, puedo lograr achicar ese salto y permitir que un electrón salte de la banda de conducción de la banda de valencia a la banda de conducción. ¿Cómo lo logro? Aumentando la temperatura o dopando ese semiconductor como es el silicio o el germanio con impurezas. Una impureza de tipo N, que significa impureza negativa, donadora de electrones. ¿Qué es lo que hace esta impureza? Como el fósforo. El fósforo tiene 5 electrones en la capa de valencia. Entonces, al tener 5 electrones, ¿qué pasa? Va a compartir 4 con el silicio, pero le va a sobrar 1. Ese electrón que le sobra puede saltar a lo largo de la red, desencadenando la conductividad. ¿Se entendió el que me preguntó? Sí, se entendió, profe, muchas gracias. Ahora, ese es un tipo de impureza. Otro tipo de impurezas son las llamadas impurezas P, impurezas positivas, que son aquellas impurezas del grupo 3, no del grupo 5, sino ahora del grupo 3. Por ejemplo, un boro. Si yo reemplazo un silicio por un boro, el boro tiene 3 electrones para compartir. Entonces, ¿qué pasa? Le va a quedar un hueco. Le va a quedar un hueco, le va a faltar un electrón para compartir. Ese hueco, esa falta del electrón, va a hacer que un electrón de algún átomo de la red vaya a ese hueco y desencadenar también así la conductividad. Porque si es un electrón de alguna parte de la red va a ese hueco, se genera otro hueco que puede ser llenado por otro electrón, y así sucesivamente se va a desencadenar la deslocalización de electrones, que es justamente la deslocalización de electrones, el movimiento de electrones, el que genera la conducción de la corriente. Eso es lo que corresponde a semiconductores. ¿Se entendió? ¿Se entendió Sí. hasta acá? Bueno. Yo por lo menos entendí. Muchas gracias, profe. Bueno, vamos a dejar acá entonces, lo vamos a dejar de acá para la próxima martes 13, que va a ser a las 8 de la mañana, no a las 8:30 porque tenemos que tratar de adelantar. Martes 13 a las 8 de la mañana, donde vamos a hablar de un tipo de sólidos que nos queda, que son los sólidos que tienen capacidad de polarizar la luz, que son los que nos van a permitir explicar lo que es el funcionamiento de los monitores LED. Pero bueno, vamos a quedar hasta acá porque, bueno, entonces algunos tienen que ir a clase. ¿En qué momento vamos a meter horas de la clase práctica? Digamos, van a estar incluidas en estas horas del teórico. O el viernes que viene, como si nada. No, el martes que viene tienen práctico. El martes que viene, que es el día que yo no les puedo dar, el martes a las 8 tienen práctico.
ya la profe les va a subir el link. El martes a las 8 u 8:30 ya les sube la profe el link, o el link del práctico. Entran el martes por el link del práctico. El martes tienen práctico, van a tener práctico de gases, de líquidos, algo de sólidos, y el viernes ya vamos a hablar con la profe si doy yo o da ella. Pero hasta ahora tienen clase el martes. Profe, una pregunta. ¿Hay fecha de parcial? La primera semana de noviembre. La primera semana de noviembre. Ya les ¿El martes dije. o el viernes? Eso es lo que, bueno, la clase pasada justamente se los dije. Va a ser el martes o el viernes en función de cómo vayamos con las clases y cómo vayan ustedes entendiendo los temas. En principio yo preferiría que fuera el martes. Pero, bueno, no, me da lo mismo en realidad. En realidad la verdad que me da lo mismo. Así que bueno, pero vamos, yo quiero ver cuándo puedo terminar con el teórico y en función de ahí. Pero imagínenlo para martes o viernes de la primera semana de noviembre. Que será, no sé qué día, la verdad. ¿El 3 o el 7, profe? El 3 o el 7, sí, lo más probable es que sea el 7. El 3 es muy pronto. Va a El ser viernes como cae. El 3 o el 6, el 3 o el 6, profe. El 3 o el 6, el 3 o el 6. El 6. 3, 4, 5, el 6. El 6, ya de por sí vayan previéndolo para el 6, porque el martes 3 es muy, muy pronto y bueno, no creo que podamos hacer una clase de consulta o algo así. El martes 6 entonces. Bueno, si no hay más dudas, seguimos nosotros o el viernes, ya lo arreglo con la profe, o el martes 13 a las 8. ¿Va a ser como este último parcial que fue más que nada teórico? No, es más práctico el segundo parcial. Es más práctico porque tienen un ejercicio de gases, van a tener ejercicio de soluciones, ejercicio de equilibrio, y lo teórico va a ser lo que correspondiente a líquidos y lo correspondiente a sólidos, que es más bien teórico. Gracias, profe. De nada. Bueno, nos vemos entonces la próxima clase. Nos vemos, profe. Hasta luego. Buen fin de, nos vemos, profe. Gracias por la Buen clase. fin de, nos vemos.